Buenos días a todos otra vez. Bienvenidos para la continuación de nuestra serie Animados y Afirmados que arrancamos la semana pasada, y así también extendemos nuestro cordial saludo a quienes nos están acompañando a través de nuestros canales de iglesia virtual. Que tengan todos un lindo día domingo en medio de esta locura de los apagones. Uno ya ni sabe cuándo le toca o cómo hacer algo. Uno ha vivido en la confusión perpetua, pero aquí estamos. Y hoy tenemos que continuar revisando nuestra carta a los tesalonicenses, un pequeño paréntesis como para recordar ciertos temas contextuales acerca de la carta. No olvide que cuando leemos Primera Tesalonicenses estamos frente al primer documento escrito del Nuevo Testamento. Muchos teólogos, historiadores y biblistas pueden fechar Primera Tesalonicenses allá por el año 46 después de Cristo. Y eso que el primer evangelio, asumimos que fue el evangelio de Marcos, y este se escribe en el 56. Por lo tanto, lo que sabemos de Jesús de forma escrita, uno lo puede encontrar en las páginas de Primera a Tesalonicenses, es decir, aquello que los apóstoles compartían acerca de Jesús. Al ser un primer escrito de Pablo, Primera Tesalonicenses tiene la característica, como nosotros llamamos, de ser una carta temprana para una iglesia que recién está comenzando, con gente nueva, que recién está creyendo en el Evangelio y que están comenzando su camino a ser discípulos. En sí es para una iglesia en la cual Pablo invirtió aproximadamente un mes para establecerla, para edificarla. Y luego Pablo tuvo que huir de Tesalónica porque unos judíos que le venían haciendo la vida imposible desde otra ciudad lo persiguieron hasta allá y Pablo tuvo que huir. Algunos argumentan de que Primera Tesalonicenses se escribe cuando Pablo llega a Corinto, y de alguna forma eso nos deja ver la preocupación que tenía Pablo de que esta iglesia, que él mismo se encarga de establecerla, comenzarla, fundarla, tenga las bases y tenga las herramientas y los elementos que necesita para poder madurar, para poder crecer, para poder avanzar no solo en el conocimiento de Dios, sino en la vida que expresa, la vida que agrada a Dios. Por esta razón, Primera Tesalonicenses es una carta muy útil para nosotros en el día de hoy, porque en toda su narrativa o en todo este género epistolar, en sí es una carta, ya Pablo nos va a dar principios, lecciones y también cosas que tenemos que poner en práctica dentro de nuestro contexto para que la iglesia sea lo que tiene que ser. De allí que el nombre sea Animados y Afirmados, porque en sí es el gran propósito que tiene Pablo con esta carta de 5 capítulos, es afirmar y animar a los creyentes a que continúen con esta senda de ser discípulos guiados por el Evangelio. Ahora, hagamos un poquito de preguntas porque habemos bastantes, así que esperemos que las respuestas sean variadas. Vamos comenzando primero haciendo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son de la época en que se escribían cartas con papel y pluma? Cartas de amor o cartas de más o menos, ya sale conmigo, no me dejes, ya, alguna cosa de estas, ¿no? Cartas de ruego, ya. Pero ¿cuántos de ustedes usaron papel y pluma para escribir cartitas? A ver. Ok, esta es una generación. Vamos con otra generación. ¿Cuántos de ustedes escribieron correos electrónicos? ¿No? ¿Sí o no? Ya, y entonces allí a la persona, usted se embalaba con el teclado, ¿no? No habrá faltado el que criticaba y decía, más romántico es escribir con mano. ¿Y si la letra es horrible? ¿Cómo le entiende? No, ok. Entonces, ¿cuántos escribieron correo electrónico? Deje verlos. Ya. Vamos con los otros. ¿Cuántos de ustedes usaron WhatsApp? ¿Ya? Para mandar las grandes cartas de amor o cartas de ruego. Sale conmigo. Alguna cosa a su pareja. Ok, por ahí hay confesiones, ¿no? Tú usaste WhatsApp. Muy bien. Pregunta. Ya sea en la carta escrita, ya sea en el correo electrónico o ya sea en el mensaje de WhatsApp, ¿a usted se le antojó leer eso 2 líneas hoy día? Y luego 2 líneas el día de mañana.
y luego 2 líneas el siguiente día. De tal manera que si usted tiene más o menos 5 párrafos en esa carta de amor, usted se va a tomar 1 semana en leer ese documento. ¿O cómo lee cuando alguien le envía una carta? ¿Cómo se lo lee? Vamos, acuérdese. Yo sé que el toro no se acuerda cuando fue ternero, pero haga el esfuerzo, ¿verdad? Y entonces usted la lee, primero la huele. No, o sea, si usted ya es de esos que se compró perfume con feromona y le echó ahí al terrible. No, pero usted la huele, ¿verdad? Y después de olerla, ¿qué es lo que hace? La lee una vez. Y después de leerla la primera vez, luego usted se va a todos los conectores de texto, accidentes gramaticales, accidentes del verbo, comas, puntos. Usted se hace hasta experto calígrafo para leer y decir, mira, cuando me puso aquí, yo te aprecio mucho, acentuó bien la mano, me ama, me quiere. Y esa carta, en los momentos de tristeza, o esos mensajes en los momentos de tristeza, no es leída una y otra vez. Primera Tesalonicenses es una carta. Y sucede que por esta locura que a veces acontece dentro de las iglesias, la gente dice, voy a leer el primer capítulo de Tesalonicenses hoy día. Y luego voy a leer el segundo capítulo de Tesalonicenses mañana. Y así, y esto es si es que leemos eso. Porque habrán otros, ¿no?, que sacan estos pedacitos de Biblia en cartulinas. Por ahí sale un dibujito, una ovejita, alguna cosa, ¿verdad? Y entonces creen que con 2 líneas de un texto bíblico ya hicieron todo, o ya entendieron todo. No es posible. Esto es una carta. Así que yo le recomiendo algo. Creo que Andrés no lo recomendó, pero yo sí se lo recomiendo. Cuando usted vaya a leer estas cartas, hágame el favor, hágase una sola leída de todo el documento. Porque es la mejor forma de entender qué es lo que el autor quiere transmitir. Obvio que aquí no tengo el tiempo para leerles todo Tesalonicenses. Si estuviese en una casa, probablemente les leo todo Tesalonicenses aquí. Pero como solo vamos a meditar hoy en el capítulo 2, yo les voy a leer todo el capítulo 2. No va a salir allá porque quiero que usted escuche y le ponga atención a la forma en que Pablo va expresando sus ideas, por lo menos en este bloque de texto que corresponde al capítulo 2. ¿Estamos bien? Preste atención, por favor. Dice así, 1 Tesalonicenses 2. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error, ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Y tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Y aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Los tratamos como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Así que
no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas, lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios, son hostiles a todo, pues procuran impedir que les prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen, llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Muy bien. Como usted acaba de escuchar todo el capítulo 2, a lo largo de lo que vamos a exponer hoy día, vamos a estar jugando un poco con los textos que están aquí mencionados. Una pregunta que nosotros tenemos que hacernos al momento de leer una carta como esta, una pregunta en nuestro andar cristiano igual, tiene que ser: ¿qué se requiere para que nuestras vidas maduren en Cristo? ¿Qué se requiere para madurar? ¿Qué se requiere para crecer en la fe? ¿Qué se requiere para que la imagen de Cristo se haga real en nosotros? Entonces, la respuesta tradicional en la que quizás muchos de nosotros escuchamos fueron 4 cosas. Tienes que ir al culto del día domingo. Asiste al culto de estudio bíblico. Lee tu Biblia en la casa. Ora para que tengas comunión con Dios. Allá. Y así mucha gente casi que sobrevivió en la fe. Si yo le pregunto al apóstol Pablo, ¿qué es necesario para crecer en la fe? Pablo primero nos va a responder: ahí está 1 Tesalonicenses, ahí está todo. Y de forma particular nos dijera: en el capítulo 2 hay muchas indicaciones de lo que hay que hacer para madurar y crecer en la fe. Y le puedo decir, no necesariamente son estas 4 que tradicionalmente solemos escuchar, o que hasta en ocasiones nosotros le hemos dicho a alguien, ¿no? Entonces la persona acepta al Señor, ¿no? Bienvenido, has aceptado a Cristo, ay, te amamos en el Señor. De aquí en adelante, lee tu Biblia, ora y anda al culto, y así crecerás. Pablo nos escucha decir eso, y Pablo nos reclama en la cara y nos dijera: así nunca fue, así no funcionaba, así no era la iglesia. Entonces, al usar este capítulo, vamos a ver qué es lo que sí requiero, según el apóstol Pablo, para crecer. Primera cosa, usted y yo necesitamos constantemente ser afirmados en el Evangelio. Evangelio que usted y yo, por si acaso, lo podemos ver al revisar el libro de Hechos. Cuando yo leo Hechos de los Apóstoles, yo voy a tener los 3 grandes discursos, quizás 4, pero en sí son 3 personas las que más nos importan dentro del libro de Hechos. El primero es Pedro. Pedro, tanto en Hechos 2 y en Hechos 10, comparte el Evangelio y nosotros tenemos el contenido del Evangelio ahí. El otro es Esteban. Esteban, que luego fue apedreado con consentimiento de Saulo de Tarso. Eso está allá por Hechos 6, Hechos 7. Y voy a tener también los discursos de Pablo sobre el Evangelio allá por Hechos 9 y allá por el capítulo 20 más adelante del libro de los Hechos. Cuando yo leo los discursos de estos 3 personajes, Pedro, Esteban y Pablo, yo voy a tener en mi mente lo que aquí hemos llamado constantemente la declaración querigmática, la anunciación de los apóstoles, que nosotros la hemos resumido en 7 puntos. ¿Se acuerda? Primer punto, ¿cuál era? Todo lo que fue prometido o todo lo que fue profetizado a los antepasados del pueblo de Israel se han cumplido ¿en quién? Se han cumplido en Cristo Jesús. Segunda parte de la declaración querigmática, se hizo como nosotros o se hizo carne. Tercera parte de la declaración querigmática, mientras estuvo entre nosotros, estuvo haciendo el bien, sanando enfermos, liberando a los cautivos del maligno.
Cuarta declaración querigmática, murió y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Quinta declaración querigmática, es Señor y Juez de vivos y de muertos. Última declaración querigmática, viene por segunda vez. Ahora, póngase a pensar, cada uno de estos renglones que le hemos puesto número, ¿sabe algo? Toma tiempo en dialogarlos. Toma tiempo en escuchar a la gente, retroalimentar pensamiento, establecer una respuesta coherente. Presentar el Evangelio no es ponerme con un parlante en medio de un parque a decirle a todo el mundo que si no hace la oración conmigo se va al infierno. Predicar el Evangelio en el Nuevo Testamento es sentarme con una persona y conversar de la fe. Y a través de estos elementos que hemos enumerado, guiarlos hacia una fe consciente, una fe racional si quiere, y llevarlo hacia Cristo. Pero es un diálogo. Para Pablo el fundamento del Evangelio es importante. Mira el texto. Dice, si saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que sufrimos en Filipos, no se olvide que a Pablo lo vienen persiguiendo de otro lado. Cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio. Cuando usted lee Tesalonicenses, yo le hago una recomendación chiquita. Léase también Hechos capítulo 17, porque en Hechos 17 está todo lo que aconteció al comienzo de la iglesia en Tesalónica. Ahora, allí en Hechos 17, en los primeros 3 versículos, Pablo establece la manera en cómo se hacía esta comunicación del Evangelio. Y tres palabras o 3 verbos aparecen allí para hacernos entender cómo se comunica el Evangelio. El primer término es el término exposición. Nosotros expusimos el Evangelio. La siguiente es nosotros dialogamos. Usted podría leer en algunas versiones de su Biblia la palabra que puede sonar un poquito negativa, discutimos. Pero si usted va al griego de esa porción de Hechos 17, usted va a encontrar la palabra dialogismos, de donde viene la palabra diálogo nuestra. Entonces, cada vez que el Evangelio se comunicaba o se compartía, había una exposición, había un diálogo y y esta es la tercera palabra que usa Pablo, había una demostración. Es decir, vamos a validar las evidencias que hay para, según las evidencias o los hechos, creer. De tal manera que para Pablo, cuando él dice allí, les comunicamos el Evangelio en medio de una gran lucha, Pablo se toma el tiempo para tener estos largos y grandes diálogos con las personas para que puedan creer a la fe. Pero como hemos dicho en ocasiones anteriores, no es una fe ciega. El Evangelio es una fe que descansa sobre hechos que pueden demostrarse históricamente y que pueden tener totalmente un argumento lógico y coherente con la historia humana y nuestra realidad actual. Así que tenga eso en mente. Pablo dice, comunicarles el Evangelio. Fíjese, en otro texto que usted escuchó junto conmigo, dice 1 Tesalonicenses 2:8, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio, sino también nuestra propia vida, tanto llegamos a quererlos. Ahora, usted y yo podríamos argumentar y decir, es que el Evangelio es para los que recién comienzan en la fe. Nosotros estamos ya para otras cosas superiores y diferentes. Gran problema. Nosotros vamos a absorber Evangelio toda la vida. Porque toda la enseñanza de los apóstoles está ligada intrínsecamente a cada punto o cada elemento del Evangelio. De tal forma que mi vida perseverará en el Evangelio de Cristo Jesús toda la vida. Le pongo un ejemplo chiquito. Vamos ahí para que ahí se codeen mutuamente. ¿Ya? Dice Efesios 5, ¿no? Carta intermedia de Pablo, texto de familia para los matrimonios. Entonces dice el texto allí,
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentársela a sí mismo una iglesia santa y sin contaminación. Ninguno odió jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así tienen que ser los maridos con sus esposas, así como Cristo con la iglesia. Y entonces las esposas, ¿qué es lo que hacen? Ese es para ti. ¿Verdad? ¿Sí o no? Vamos con la otra parte. Dice el texto de Efesios, va para las mujeres. ¿Qué dice allí? Esposas, sométanse en todo a sus maridos, así como al Señor. Parte final de esa sección. De tal manera que la mujer respete a su marido en todo. Y entonces los varones dicen, ahí fue para ti también. ¿Ya? Ojo, por si acaso el término someterse en el Nuevo Testamento, Pedro es quien mejor lo explica, y ahí me gustaría que todos me acompañen en coro, porque someterse en el Nuevo Testamento se entiende como el corazón afable y apacible. Ahora sí lo puede repetir conmigo. ¿Qué quiere decir someterse en el Nuevo Testamento? El corazón afable y apacible. Hasta suena bonito cuando se lo habla. Entonces, ambas cosas parecerán instrucciones, sí, más o menos, sí, esos son principios, esas son leyes que tenemos que cumplir. No, esos dos elementos fluyen del Evangelio. ¿Por qué? Porque sucede que cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué es lo que está haciendo? Está sacrificándose por amor a nosotros. Y lo que se le pide a los varones es que hagan lo mismo dentro de su relación matrimonial. Y entonces el Evangelio se convierte en el fundamento para que el matrimonio funcione. ¿Me hago entender? Cristo se sacrificó, eso dice el Evangelio, la práctica está, tú te vas a sacrificar por tu mujer, por tu familia. ¿Está bien? De eso se trata, ser macho, alfa, de pelo en pecho, ¿sí o no? Gracias. Pedro, por si acaso, dice, vivan con ellas sabiamente y ámenlas incondicionalmente. Así que no crea que con ser proveedor usted ya lo hace todo. Vamos con las mujeres. ¿Qué dicen las mujeres allí? ¿Cómo se deletreaba someterse? El corazón afable y apacible. Ya, ok. ¿Por qué se pide eso a las mujeres? Porque el Evangelio, cuando uno lo va abriendo un poquito más, habla acerca de un Jesús que prudentemente supo guardar silencio y no responder con maldición a aquellos a quienes le maldecían a él. ¿Me explico? Entonces, no estoy por si acaso argumentando de que uno tiene que aguantar el abuso, pero ustedes como mujeres, si quieren seguir el ejemplo de Cristo en el Evangelio, que lo entendemos por el Evangelio, ¿cómo tiene que ser el corazón? Exactamente. Si usted se da cuenta, todo ejercicio de enseñanza de los apóstoles tiene su fundamento en el Evangelio. A los chicos se le pide, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Dónde haya eso lugar en el Evangelio? Porque Cristo se sometió a la voluntad del Padre para encarnarse y morir en una cruz. ¿Sí me hago entender? Toda enseñanza está ligada al Evangelio. El Evangelio se convierte en autoridad, fundamento, base para nuestra vida. Todo surge de allí. ¿Ya? Por ejemplo, pongamos a prueba una enseñanza. Las enseñanzas donde dicen que tú tienes que caerte con la plata para que Dios te bendiga al 100 por 1. ¿Eso tiene que ver con el Evangelio? No, porque el Evangelio me dice a mí de que fue más bien al revés, de que Él siendo rico se hizo pobre para que yo en su pobreza yo sea enriquecido. Entonces Dios no está pidiendo plata mía, Dios está pidiendo que yo me rinda a Él y a su obra y a su corazón. ¿Sí me explico? Ok, entonces, tengamos cuidado con eso. El Evangelio no es, eso es para los nuevos. Es la cosa que le va a dar sentido y fundamento a la vida
durante toda nuestra vida. Nunca nos desligaremos del contenido del Evangelio. Por eso Pablo, por lo menos en estos 2 textos que hemos leído, ha dejado muy claramente de que si tú quieres madurar, lo primero que hay que hacer es que seas afirmado en el Evangelio. Está ahí, inclusive ahí en la presentación para que lo puedas leer. Segunda cosa que yo necesito, según Pablo, para madurar en la fe. Yo necesito un ambiente donde se comparta vida. Y mira cómo Pablo, usted ya lo escuchó en la lectura larga, pero vamos ahora sección a sección. Miren cómo dice él. Nosotros no solo nos quedamos con compartir con ustedes, no solo el Evangelio de Dios, sino que también, ¿qué cosa? Nuestra propia vida. Y en ese compartir de vida, ¿cuál fue el resultado? Tanto llegamos a quererlos. Los llegamos a querer a tal punto que no importó esfuerzos, fatigas, persecución para proclamarles el Evangelio. Y además, no fuimos carga a nadie. Trabajamos día y noche con nuestras propias manos para nuestro sustento. ¿Se imagina? Entonces, aquí tenemos que pensar algo. Ese libro que usted tiene que se llama Biblia no es un libro occidental, es un libro oriental. ¿Cuál es la cultura que está implícita allí? La cultura judía, por lo menos en todo el Antiguo Testamento, y las nuevas culturas que se generaron por el Evangelio entre judíos y gentiles en el Nuevo Testamento. Y algo que caracteriza a estas culturas en particular, estas culturas del Mediterráneo, es algo que usted y yo ya lo perdimos. Le voy a comentar qué es. Si usted le pregunta a sus abuelos, y si usted ya es una persona madura y tiene la gracia de tener aún a sus padres, le pregunta a sus padres cómo era el trajín de vida en Guayaquil hace 60 años. Va a haber un hecho fundamental en medio de ese diálogo, es que todos van a coincidir con esta respuesta. Mijito, antes había lo que se llamaba la doble jornada. ¿Ha escuchado eso? Pueden levantar la mano, es la única forma que tengo que comunicarme con ustedes, ver su mano levantada, nada más. Ya, ¿le han hablado de la doble jornada? Ya, ok. ¿Qué era la doble jornada? De que había un corte en el horario de trabajo y aún hasta de instituciones educativas para que la familia regrese a su casa y en su casa coma y después de comer regrese al lugar de educación o al trabajo. ¿Vamos bien? Y esa generación de hace 60 años atrás experimentaba un tiempo en familia, donde toda la familia, papá, mamá, abuelos, hijos e hijas, estaban sentados alrededor de la mesa y cuando estaban comiendo en la mesa se resolvían los problemas. Y sin celular, gracias, salve, y sin celular, es cierto. Y se sentaban a resolver los problemas. ¿Sabe qué pasaba en esa mesa? Se compartía vida. Se ajustaba algo, se corregía algo, se animaba algo, se daba una opinión, se buscaba un plan, algo se hacía, pero era allí. Hoy, 60 años después, ¿cómo es el trajín de vida? A duras penas, usted comprará el almuerzo que hace la madrina a la vuelta de su oficina. Y esto si es que no tiene la dicha de llevar lunch. Pero mientras está en el trabajo y digamos que va a comer, ¿no? ¿Cómo está? La pantalla de su cubículo, el lugar de su trabajo, su escritorio, el celular aquí al lado y usted está así.
Termina el día, usted termina molido, hecho pedazos, arruinado, en plena inmundicia laboral. Así llega a su casa en calidad de paquete, ¿no? Y a duras penas, ¿qué logra hacer cuando llega a la casa? Subir los deberes a la plataforma del colegio, de los chicos, ver que ya la maleta y todo, ya el lunch para el día de mañana, murió, se acabó. Pregunta, ¿en qué momento? Y haciendo eso con el celular al lado. Tiene dos, uno para subir la plataforma y otro para ver el drama coreano, que está bueno, en la otra, en la tablet, ¿ya? ¿En qué momento compartió vida? Seamos sinceros. ¿En qué momento compartió vida? Nunca. No compartió vida. ¿En qué momento se escucharon? Los padres con los hijos, los nietos con los abuelos. ¿En qué momento se escucharon? Ya no se escucharon. Occidente se está quedando sin vida por el apremio de la sociedad que nos envuelve. En el contexto de este mundo de la iglesia del primer siglo, acontecerá algo interesante. La iglesia nunca fue entendida como un auditorio con buenas sillas y buenas prestaciones para nuestra comodidad. Pablo viene a este lugar en un día domingo como hoy y nos ve reunidos y Pablo dice, aquí no hay iglesia, punto. Esto puede ser el foro romano, esto puede ser el ágora de los atenienses, esto puede ser cualquier cosa, menos iglesia. Porque para Pablo el concepto de iglesia estaba centrado en una sola idea. Y aquí viene Hechos 17, que es nuestro capítulo clave de otro libro. Léalo conmigo, Hechos 17 dice allí. Pero como no nos encontraron, arrastraron allá. Castellano, Jasón. ¿Ya? Yo sé que usted está tentado a decir Jason, ¿ya? Y no mezcle nunca con Viernes 13, por favor, ¿ya? Este señor se llama Jasón, ¿ya? Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad de Tesalónica. ¿Y qué gritaban? Estos que han trastornado el mundo entero. Se referían a los cristianos. Han venido también acá. ¿Y cuál fue la queja de las autoridades judías? Porque sucede que la casa es el lugar donde todo se lleva a cabo en la vida de la iglesia. Si le sumamos a nuestro tema social, donde perdimos la doble jornada por la competitividad y la eficiencia, a esto yo le tengo que sumar nuestros trasfondos religiosos. ¿Cuáles son esos? Bueno, pensemos en las dos tradiciones religiosas que están a nuestro alrededor. El catolicismo romano de Occidente, que se vive aquí en el Ecuador, y las iglesias protestantes evangélicas con sus 500 denominaciones debajo de ellas, que también se viven aquí en nuestra nación. Muy bien. Entonces, el sacerdote, si es un buen sacerdote y se acuerda, ¿no?, a lo mucho que hará, después de que termina la homilía y acaba el servicio de la misa, lo máximo que hará el sacerdote es decir, deseaos la paz. ¿Verdad? Y entonces usted máximo lo que hace es virarse con la persona al lado, la paz, si tiene confianza probablemente se despide o lo saluda por primera vez y se fue, se acabó. ¿Cuánto dura el servicio de la misa en el día de hoy? ¿Una horita? ¿Una horita será? 45 minutos, eso ya suena a misa express, ¿no? Mundo evangélico, eso es otro dato, pues. No, hora y media, 2 horas, 3 horas. ¿Cómo aguantan? ¿Cómo aguantan ustedes? ¿Ya? Termina esto y si es que el pastorcito, los de la banda se portan chéveres, había una vieja canción que decía algo más o menos así. Si usted se acuerda, la tararea conmigo, ¿ya? La canta, ¿ya? No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Puntos suspensivos. Le das la mano y le dices, Dios te bendiga, mi hermano. Hasta ahí no va. Ya.
¿Qué pasa allí? Se acababa la celebración, el culto, o como lo querramos llamar, ponían la cancioncita y usted lo máximo que hacía, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿No? Y se acabó y vamos todos para la casa. ¿En qué momento, respóndame usted, se compartió vida? ¿En qué momento? En cualquiera de las dos. En cualquiera de las dos. ¿En qué momento se compartió vida? De poderme sentar con mi hermano, que es mi familia, y poderle decir, ¿cómo estás? Yo tengo un refrán para responder esa pregunta. Cuando alguien me pregunta, ¿qué dice Tito? ¿Cómo está? Le digo, ¿quieres la verdad o quieres la respuesta protocolaria? Y con esta cara. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ¿qué? ¿Cómo estás, hermano? Ahí bien. ¿En serio? Compartir vida sonaría a algo más o menos así. ¿Cómo sigue tu hijito con el tratamiento? ¿Cómo se ha sentido él? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo sigue con su salud? ¿Tu mami logró resolver ese tema? ¿Pudiste cubrir la deuda? ¿Qué tal te fue? Si están los hijos reunidos, ¿qué tal los aportes, muchachos? ¿Sacaron bien? ¿Sacaron mal? Hay que trabajar. ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Te llegó el recorte de personal? Y en ese diálogo usted comienza a compartir vida. Es lo que Pablo decía. Nosotros no nos quedamos solamente con dialogar, exponer y demostrar el Evangelio. Nosotros también quisimos compartir nuestra propia vida. Y a medida que compartíamos vida, tanto llegamos a quererlos. Y es que de eso se trata la iglesia. Tú quieres crecer. No solo necesitas ser edificado el Evangelio, sino que también tú necesitas estar en un lugar donde se comparta vida. En Tesalónica, ¿la casa de quién fue clave? La casa de Jasón. Y nosotros sabemos por Nuevo Testamento que cada vez que los creyentes se reunían, había comida. Porque sucede que cuando hay comida, no sé si le pasa a usted, ¿no? Los estudiosos dicen de que los seres humanos tenemos dos cerebros, ¿no? Este de acá arriba y este de acá abajo, ¿verdad? Ya, a uno le gusta más usar el de acá abajo. La iglesia da para los dos. Cada vez que la iglesia se reunía había comida, porque algo hace la comida cuando se comparte. La comida abre el corazón. ¿Se acuerda del refrán? ¿No? Barriga llena. Esos hicieron teología, Paulina, cuando hicieron eso. La comida tiene ese efecto. Y Jesús instituyó algo, de que cada vez que la iglesia se reúne y comen y beben, van a comer y van a beber en memoria de Él. Así que esta era la dinámica en la iglesia de Jasón, en la casa de Jasón, donde se reunía la iglesia. Era una familia esto. De esto se trata. Necesitas un lugar donde se comparta vida, si quieres madurar. Otra, ¿qué necesitas para madurar en la fe? Pablo nos respondiera, necesitas un lugar donde la gente cuando te trate con amor y se comparta amor. Y esto lo podríamos poner como un punto 3 de las cosas que necesitamos. El trato donde el amor se comparte. Primera Tesalonicenses 2:7 dice así, y léalo conmigo, los tratamos con, ¿qué dice en amarillo? Los tratamos con delicadeza. En mi trato con la gente de la iglesia, pero con más razón. Le voy a poner un ejemplo chiquito. Y Sergio, que está por aquí, no me va a dejar mentir. Voy a ser infidente con uno de los secretos más oscuros de Sergio en este momento. Sí conocen a Sergio, ¿verdad? Ok, nuestro amigo colombiano. En el grupo de Antioquía, donde Sergio va, y yo tengo el gusto de poder dirigir la conversación,
Hay ocasiones en que la persona que lleva la comida lleva humitas. Y a nuestro amigo Sergio no les gustan las humitas. Ese es el secreto oscuro. Pero espérese. ¿Qué haría el común latinoamericano, ecuatoriano, guayaquileño? Perdón por el término peyorativo. Por favor, perdóneme. Guayaquileño batracio. ¿Qué le dijera a Sergio? ¿Cómo no te van a gustar las humitas? Si las humitas son lo máximo, con café. Te quedaste sin comer. Hasta la próxima vez. ¿No? ¿Qué enseña Tesalonicenses? Así que toda nuestra guayacada se tiene que guardar y, si es posible, eliminar. Porque en la iglesia, el trato que prima entre nosotros, en este vínculo que la casa y el hogar genera, este calor de familia, ¿nos lleva a qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un mea culpa. Yo soy el que lleva humitas. Y entonces el día en que me toca llevar humitas, yo sé que a Sergio yo le tengo que comprar un pastel de carne y un pastel de chorizo para que él pueda disfrutar junto con nosotros la comida. ¿Ya? Es un ejemplo chiquito, pero a lo que voy es tratarnos con delicadeza. Y si a veces nos quiere salir lo guayaquileño, la parte fea de lo guayaquileño, lo dejo a un lado. Porque mi hermano, que es mi familia, tiene que ser tratado con la delicadeza relevante. ¿Vamos bien? ¿Qué más dice el texto? ¿Qué más dice Pablo? ¿Cómo se portó Pablo y su equipo con la gente de Tesalónica? Como una madre que amamanta y ¿qué más hace? Y cuida a sus hijos. Así era el trato que tuvo Pablo con la gente que recién conocía en la fe. Entonces, atención acá. Vamos otra vez. Recién conoce al Señor. Entonces yo vengo y le digo, bueno, ya eres nuestro hermano. Ir al culto, leer la Biblia, oración. Madura. ¿Qué me dijera Pablo si me escucha a mí decir semejante cosa? Pablo me dijera, estás mal. Así no es. Nunca fue así. Nunca fue así. Es que así me formaron a mí en mi iglesia. Por favor, no continuemos con los errores sistemáticos del pasado. Eso tiene que acabarse. Es que yo así pude salir adelante en la fe. Qué bueno, Dios tuvo piedad de usted, pero no es la forma. La forma demanda que el trato es con delicadeza. Y si estoy cuidando a alguien en la fe, como una madre que nutre y cuida a sus hijos. ¿Vamos bien? ¿Qué necesitas? Necesitas un lugar donde se te trate con amor. Otra cosa que dice Pablo allá, 1 Tesalonicenses 2:11, sigue Pablo allí, dice, saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata, ¿qué cosa? Y esto sí nos va a doler, porque a veces uno piensa, la figura del Padre. Así se hacen las cosas aquí en la casa. Todos me hacen caso. ¿No? Pablo define la paternidad con otros términos. ¿Y cómo se comporta un papá? Los hemos en amarillo. Los hemos animado. ¿Qué hace un padre? Anima. Le entrega ánimo al corazón de sus hijos. Entrega vida para que en este mundo chiflado y ruin que nos toca vivir, los hijos puedan salir adelante. El papá anima. Eso hace un papá. Y si usted es papá y no ha animado a sus hijos, hoy es un buen día para comenzarlo a hacer. Animar, no batracear. Animado, ¿qué más hace un padre? Padre consuela. Eso es para la madre.
La madre es más sentimental. Los hombres estamos para otra cosa. Sorry. ¿Qué dice Pablo? Padre consuela. ¿Qué más hace el Padre? Exhortar no es retar. Sáquese eso de la cabeza. El término griego esterizo que se utiliza allí es un término que habla de animar con persuasión. Es el ánimo, pero que tiene un objetivo que quiere lograr. Por lo tanto, el Padre es el que anima con persuasión. Si quiere ver la gran diferencia, porque dice, pero hermano, está animado y animado entonces. Es como que el primer animado es más o menos alabío, alabao, alabim, bom, bam. Mi hijo, ra, ra, ra. Ese es el primer animado. ¿Cuál sería el animado que es sinónimo de nuestra palabra exhortado? Sería, mijito, ¿usted quiere jugar fútbol? Y yo quiero que usted meta goles, así que yo te voy a llevar a la academia de fútbol todos los días y voy a estar junto a ti en cada entrenamiento porque yo sé que tú lo puedes hacer y me voy a quedar sentado allí en el graderío viendo cada cosa que tú haces. ¿Cuál es la gran diferencia? El uno es alabío, alabao, el otro es te voy a persuadir y te voy a animar para que hagas algo que va a ser en bien de ti. ¿Quién hace eso? Según Pablo, lo debería hacer papá. ¿Qué dice Pablo? Nuestra conducta entre ustedes fue así, como la de un padre que es inteligente emocionalmente con sus hijos. Los exhorta, los anima con persuasión, los consuela y los anima de hacer hurra, hurra. ¿No? ¿Para qué? Todo esto para que ustedes lleven una vida digna de Dios. Entonces es en la casa donde se comienza a decir cosas. Hermano, es que me hicieron una proposición media indecente en mi trabajo. ¿Qué puedo hacer? Entonces viene la familia que se reúne, la familia de la fe, que come junta en la casa. Entonces dice, mira, en mi experiencia pasó esto. Yo decidí hacer lo otro. Dios me sostuvo, Dios me guió. ¿Y qué aconteció? En la multitud de consejos salió una estrategia o una respuesta. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir una vida digna de Dios, una vida para su reino y para su gloria. ¿Qué más necesito? Yo necesito un lugar, número 4, un lugar donde haya afirmación. ¿Y sabe algo? Hay hogares y hay dinámicas de iglesia donde la afirmación no hay. Entonces en los hogares alguien hace algo. Entonces alguien puede decir, hey, ese es tu deber. Eso es lo que tienes que hacer y punto. Apura, muévete, hazlo. ¿Ha pasado eso en familias? Por supuesto que sí. Y no se afirma, es que si yo le hablo mucho tiempo muy bonito, se le sube la mostaza y no hace nada. Se crece. Entonces por esos refranes bobos, perdón por el término, se deja a un lado la afirmación. En la iglesia pasa cosas similares. No le digas nada. Porque si no, el orgullo se le crece y se hace jactancioso. Y si se hace orgulloso, las obras de la carne se anidan en el corazón. No le digas nada. Qué complicada vivir la vida así. Quiero hacerles un pequeño extracto. Usted lo va a leer allá, donde hay extracto de los versos que usted leyó conmigo al inicio, pero se los quiero parafrasear. Y quiero que sienta la dulzura de Pablo al escribir esto. Por favor, preste atención. Dice así, visitarlos a ustedes no es un fracaso. Nosotros no queremos obtener nada de ustedes. Nos deleita compartir el tiempo junto a ustedes. De tanto compartir, nuestro amor por ustedes ha crecido tanto. Tampoco queremos ser carga, más bien ustedes causan en nosotros que le demos gracias a Dios porque ustedes recibieron el Evangelio como la palabra de Dios. Hicimos y hemos hecho todo lo humanamente posible por ir a verlos, por ir a visitarlos, porque queremos verlos, porque ustedes son para nosotros nuestro orgullo y nuestra alegría. ¿Cómo se siente? ¿Qué se sentiría tener una relación así?
No sé, dígamelo. Amor, dice aquí la hermana. ¿Quién más opina? ¿Cómo se sintió? Trae felicidad, ¿verdad? Puchicas, que alguien me diga, tú eres mi orgullo, tú eres el motivo de mi alegría. Por ti yo doy gracias a Dios por tu vida. Te quiero tanto. En todo el tiempo que llevamos juntos conociéndonos, he aprendido a quererte y quererte mucho. ¿Qué tal? ¿Dónde se vive eso? Al momento en que nos deseamos la paz, al salir, al momento de cantar no hay nada más lindo en el mundo que el saludo de un cristiano. ¿Dónde es el lugar más apropiado para eso? Para los tesalonicenses fue la casa de Jasón, la casita de Jasón. Allí pasaba toda esta magia, si quiere usar ese término, Disney. Ahí pasaba todo eso. Necesitas un lugar, número 5, donde no se aprovechen de ti. Donde no vengas a un lugar donde te quieran extorsionar y sacarte la plata por motivos disque espirituales y disque sobrenaturales. Necesitas un lugar donde la gente no te vea a ti para ver qué puede aprovecharse de ti, de tu posición, de tu situación. Necesitas un lugar donde la gente esté para servirse mutuamente, no para chantajearse o abusar del uno del otro. ¿Qué dice Pablo? Nuestra predicación no se origina en el error, ni en una mala conciencia, ni en mala intención, ni tampoco procura engañar a nadie. Necesitas un lugar donde se te diga la verdad y donde se busque tu bienestar integral, cualquiera que éste sea. Necesitas un lugar así. Sigamos leyendo. Al contrario, dice otro texto, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino que agradamos a Dios que examina nuestro corazón. Eso dice Pablo, Silvano y Timoteo. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco buscamos honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Y se encuentran los amigos del colegio que fueron a la universidad, entonces se tratan de sobrenombres, pues no, habla Foforito. No, y entonces Foforito fue a la universidad y entonces dice, ingeniero. Ya, pero si fuimos pana. Ingeniero y el apellido, fulano de tal, ¿no? En la iglesia pasa lo mismo, ¿no? Pastor. Él es el apóstol. Es que él está ahí arriba en lo alto. Puchicas, porque esta cosa tiene escalones, pues. No hay otra explicación. Pablo dice, no buscamos la adulación de nadie, no buscamos la plata de nadie, no buscamos aprovecharnos de nadie. Más bien queremos estar con ustedes para decirles la verdad. No buscamos honra de nadie. Dios conoce nuestro corazón. Qué sencillote que es Pablo. Bueno, necesitas un lugar donde no se aprovechen de ti. Para terminar, ¿por qué en la Alianza San Borondón tenemos esto entre ceja y ceja? De potenciar este concepto de la iglesia del primer siglo, de perseverar en las casas. Porque creemos, por convicción del Nuevo Testamento, de que el lugar donde la iglesia persevera bien son las iglesias en casa. Las casas iglesias que siguen las instrucciones de Hechos y las cartas apostólicas son aquellas que se van transformando en el mejor lugar para que tú y yo seamos cuidados con amor y podamos llegar juntos a la madurez de Cristo Jesús. Si tú nos acompañas el día domingo, apenas disfrutas un poquito, que es cantar juntos y escuchar una conferencia, que no hace mucho, pero en una casa iglesia compartes vida. En una casa iglesia puedes comenzar a llevar a cabo esto que Pablo le está enseñando a la iglesia tesalonicenses, que necesitan para madurar en la fe. Con eso de por medio, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a llevar esto a cabo en nuestra vida y en nuestra comunidad. Oremos.
Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos has dejado los documentos del Nuevo Testamento para que nuestra vida y nuestra vida de iglesia sepa cómo conducirse. Queremos cambiar la forma en que se ha hecho iglesia por siglos y volver a la sencillez de la familia que se reúne junta en una casa y comen juntos con el celular a un lado, apagado, y comparten vida y se animan y se entienden y se aman y se ayudan y se extienden la mano y se escuchan. No lo lograremos aquí, Señor, lo lograremos en nuestras casas. Te pedimos que nos ayudes, que nos des sabiduría y nos capacites para llevar esto a cabo y al mismo tiempo para que nuestra vida crezca a la altura de un varón perfecto, a la altura de Cristo Jesús. Refléjate en nosotros, Señor, en todo lo que hacemos y en todo lo que pongamos por obra. Ayúdanos en todo. Oramos por esta semana. Está complicado este país con los cortes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en tu voluntad y en tu buen propósito. Permite que lluevan sobre esas hidroeléctricas. Permítenos tener energía para que los negocios continúen, para que la vida de la ciudad esté en pie y también para que nuestra iglesia siga perseverando en las casas, sin importar que hayan cortes o no de luz. Guárdanos en todo, bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao, nos vemos la próxima semana.